הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Que la paz del eterno Elohim nuestro, soberano del universo, esté sobre todos vosotros. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Les habla el Roé Miguel Baruch Koselev del Ministerio de Nueva Esperanza, transmitiendo este programa de las raíces hebreas de la emuná, de la fe en obediencia, desde la ciudad de Londres, Inglaterra, para la casa de Israel en todo el mundo. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Bendito sea el Abba Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en HaMashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos Kedushim, santos y sin mancha delante de él. Carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 1, Pasukim 3 y 4. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem a todos mis ajim y ajayot en todos los países donde me estén escuchando, en las Américas, en España. Hoy quiero mandar un abrazo muy especial a mis ajim ajayot de la República del Ecuador, que se están recuperando de ese terrible sismo que asoló su país en este fin de semana, y nuestra tefilá, nuestras oraciones han estado y están aún con todos los familiares de las víctimas y con todos los desaparecidos, para que nuestro Elohim tenga misericordia de ellos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el Pesaj. ¿Qué es esta fiesta? ¿Por qué lo celebramos? ¿Cuál es su historia? ¿Qué cosas debemos observar? ¿Quiénes son los que observan esto? Yo quisiera decirles que el Pesaj es una fiesta de 8 días, ¿no?, que comprende en realidad 3 fiestas más pequeñas, ¿no? Tenemos la fiesta de Pesaj propiamente, tenemos luego los 7 días de panes sin levadura, y por último tenemos la fiesta de los primeros frutos o bikurim. Así tenemos pues Pesaj, que es el 14 de Nisan, luego tenemos Hamatzah, que es del 15 al 22 de Nisan, y al día siguiente, después del 22 de Nisan o de Aviv, como es mejor llamarlo, tenemos ya la fiesta de Bikurim o de los primeros frutos. Entonces, ¿qué es lo que conmemoramos con el Pesaj? Conmemoramos la emancipación, la liberación de la casa de Israel de la esclavitud que estaban sufriendo en el antiguo Mitzrayim, en el antiguo Egipto. Y al seguir nosotros hoy en día los distintos rituales y la Hagadá de Pesaj, nosotros podemos revivir todo lo que experimentaron nuestros antepasados y mirar esa auténtica libertad que nosotros tenemos y que empezó con nuestros antepasados de la casa de Israel. Ahora, ¿de qué se trata? Pues en resumen, después de muchas décadas de esclavitud con a los faraones de Mitzrayim, durante los cuales a los Benei Israel, a los hijos de Israel, se les obligó a trabajar duramente y a pasar unos horrores indescriptibles, ¿no? El Eterno vio el sufrimiento de nuestro pueblo y envió a Moshe a Faraón con un mensaje muy claro: dejad que mi pueblo se vaya para que me puedan servir. Sin embargo, a pesar de numerosas advertencias, Faraón rehusó obedecer el mandamiento de Yahweh, y Yahweh le envió 10 devastadoras plagas a Mitzrayim, a Egipto, afligiéndolos y destruyendo todo, desde su ganado hasta sus cosechas.
En el día 14 del primer mes llamado Abib, hoy conocido como Nisan, en el año 2448 desde la creación, es decir, el año 1313 antes de nuestra era común según el calendario gregoriano, el Eterno golpeó a los egipcios con la última de 10 plagas, matando a todos sus primogénitos. Mientras hacía esto, el Eterno rescató a los hijos de Israel, a los Bené Israel, haciendo que se pasara por encima de sus hogares, y de ahí el nombre de la fiesta que se llama Pascua o Pesaj, ¿no? Que en hebreo significa pasar de largo o pasar por encima. Se rompió la resistencia del faraón y virtualmente tuvo que perseguir o echar a sus antiguos esclavos fuera de la tierra. Así que los israelitas salieron con tanta prisa que incluso el pan que ellos habían preparado como provisión no tuvo tiempo de leudar, no tuvo tiempo de inflarse. Y así fue como 600,000 israelitas varones, más todas sus mujeres y sus hijos, salieron de Mitzrayim, de Egipto, en aquel día, ya en el día siguiente, en la mañana del día siguiente, y empezaron a caminar hacia el monte Sinaí. Y así se dio el nacimiento del pueblo elegido del Eterno. Luego vamos a explicar un poco la historia exacta y precisa de cómo se dio todo esto y todas las plagas. Pero primero vamos a hablar de las observancias ahora, de qué es lo que estamos celebrando ahora. Yo quisiera decirles que la gran mayoría de los que creemos en las raíces hebreas y de los mesiánicos y de los judíos, celebramos el día 14 de Abib este viernes, 22 de abril, al anochecer. Celebramos el inicio del Pesaj, o lo que se llama el Erev Pesaj, es la noche anterior al Pesaj. Y lo celebramos el día siguiente, del 23 hasta el 30 de abril. Vamos a celebrar panes sin levadura durante 7 días. Y el último día, el día 30, tenemos una santa convocación para dar el final de los panes sin levaduras. Y al día siguiente tenemos Bikurim, que son los primeros frutos. Lo que conmemora la última santa convocación, la que se da el 22 de Abib o de Nisan, que este año coincide con el 30 de abril, es el paso del Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que y cómo se llaman los días que están en medio? Desde el fin de semana, ya pasando el 22, 23, 24, todos los días de en medio tienen el nombre de Hol HaMoed y son días intermedios donde se permite trabajar, pero se guarda un poco de festividad, y hay lecturas diarias que se tienen que hacer de las escrituras, ¿no? Entonces, yo quisiera también señalarles algunas de las características más importantes. Primero, durante esos 8 días, es decir, Pesaj el 14 de Nisan y luego del 15 al 22 de Nisan o Abib, no se come hametz, no se debe comer levadura. Yo a lo largo de las últimas semanas les he estado explicando cuál es el significado, qué es lo que representa la levadura, para que nosotros incluso eliminemos la levadura espiritual de nuestra vida y que desechemos diferentes tipos de levadura. Entonces el deshacerse de la levadura en la casa es un proceso intenso que los hermanos judíos lo hacen al pie de la letra. Los mesiánicos y raíces hebreas también lo hacemos, aunque vemos su trasfondo espiritual, ¿no? Y durante 7 días, a partir del 15 de Abib hasta el 22 de Abib, nosotros comemos matzá
cada día. Es un pan sin levadura. Hay varias recetas en el YouTube sobre cómo preparar panes sin levadura para que ustedes lo puedan preparar. Es sencillamente una torta, lo que en España se llama torta, lo que en América Latina se llamaría tortilla, que se hace a la plancha y que se hace sin levadura, no puede tener levadura. Y eso se hace durante toda la semana, ¿no? Y cada día nosotros tenemos que estar comiendo matzá, ¿no? Recordando esto. Ahora, en lo que es la noche del 14 y otros, la noche del 15 de Abib, se celebra el Seder, que es la fiesta. El Seder es una fiesta con comida que nosotros comemos con mucha prisa, así como Moshe ordenó a los Bené Israel que comieran con prisa y de manera inclinada, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los puntos centrales del Seder? Los puntos centrales del Seder son 4. Primero, comer matzá. Se come pan sin levadura en la noche del Seder. Segundo, se comen hierbas amargas que conmemoran la esclavitud, la servidumbre amarga que fue sufrida por los Bené Israel. En tercer lugar, se toman 4 copas de vino o de jugo de uva, ¿no? Que es una bebida considerada real para celebrar nuestra libertad recién fundada. Y aquí es donde también se hace se recita la Haggadah. La Haggadah es una guía, una liturgia que describe en detalle la historia del éxodo de Mitzrayim. Y la Haggadah viene a ser nuestra obligación escritural de contar a nuestros hijos la historia del éxodo en la noche de Pesaj. Amados Ahim, amadas Ahayot, si ustedes quisieran buscar el Haggadah que yo he preparado, por favor, búsquelo en mi página de Facebook, Roé Miguel Baruch Koselev, y ahí voy a tener un link para poder descargar la Haggadah que yo he preparado para esta ocasión. Aquí mismo también vamos a tener un link para poder descargarlo. Amén. Entonces vamos a escuchar un hermoso Halel que tiene que ver con nuestro Pesaj de esta semana, y enseguida, después de volver del Halel, vamos a contar la historia de Pesaj. Amén, aleluya. חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוי. חונני, חונני, חונני השם, כי נבהלו עצמוי, ונפשי, ונפשי, נבהלו מאוי. ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסי, ואתו השם, ואתו השם, ואתו השם עד מוסי. חונני, חונני, חונני השם,
חונני השם כי נבהלו עצמות ונפשי נבהלו מאוי אוי ואתה השם ואתה השם ואתה השם עד אלוהי ואתה השם ואתה השם ואתה השם עד אלוהי ואתו השם עד מוסאי ואתו השם ואתו השם עד מוסאי ואתו השם עד מוסאי ואתו השם עד מוסאי Jacob y sus hijos habían llegado a Egipto para estar cerca de Yosef. Yosef se había convertido en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, gracias a su ingenio que había salvado al pueblo de Mitzrayim. Y por extensión también había salvado a los países colindantes de la muerte por el hambre, por la hambruna. Entonces Jacob y sus hijos se establecieron en la región de Goshen y prosperaron de una manera maravillosa. Sus números crecieron y no dejaban de crecer. Mientras que los hijos de Jacob estuviesen vivos, los Bené Israel se les daba honor y respeto. Pero después de la muerte de Yosef, surgió un nuevo rey en Egipto que no conoció a Yosef, dicen algunos comentaristas, y ellos le dijeron a su pueblo en Éxodo 1, del 8 al 10, dicen: mirad, los Bené Israel se han vuelto más y más poderosos que nosotros. Vamos a tratar con ellos de una manera sabia, no sea que se multipliquen. Y la forma que tuvieron los egipcios de tratar con su problema de los israelitas fue esclavizarlos. Y así a todos se les obligó a trabajar duramente, se les obligó a construir ciudades y casas de tesoro para Faraón. Pero aún así, los israelitas siguieron multiplicándose. Y a los ojos de Faraón lo hacían a una velocidad que les daba miedo. Para poner un fin a esto, Faraón llamó a todas las comadronas hebreas, a Shifra y a Púa, y las ordenó que matase a todos los niños recién nacidos. Y él estaba seguro que de esta manera iba a acabar con la extensión de esta raza. Cuando las comadronas
empezaron a desafiar su orden y a desobedecerlo. Entonces él ordenó que todos los varones recién nacidos sean tirados al Nilo, ¿no? Porque sus astrólogos habían pronosticado, ¿no? Habían profetizado que el Salvador de los hebreos moriría a través del agua. Así que el faraón esperó que sus planes pudieran asegurarle una temprana muerte para cualquier potencial líder hebreo. Fue entonces cuando Jochebed, esposa del levita Amram, dio a luz a un varón. Y porque el niño nació 3 meses antes de tiempo, ella pudo ocultarlo por esa cantidad de tiempo. Cuando ya no pudo ocultarlo más, ella construyó una pequeña cuna que era resistente al agua, una cesta, y lo puso a la orilla del Nilo. La hermana del niño, Miriam, se escondía entre el arbusto para poder observar al niño. De pronto pues viene la hija del faraón y se baña en el río, y de pronto ella ve allí una cesta que está flotando, y cuando lo abre encuentra un bebé que está llorando y se da cuenta de que este bebé era hebreo. Pero su compasión fue tan grande que ella tomó la resolución de darle un hogar al bebé y le llamó Moshe, que significa sacado de las aguas. Entonces Miriam se le acercó a la princesa y le ofreció una mujer que pudiera servirle para darle de lactar al niño, ¿no? Y la hija de faraón acepta. Miriam así la lleva a Jochebed, que a los ojos de la hija de faraón estaba bajo un contrato de cuidarlo y de alimentarlo y de darle la leche materna. Cuando Moisés se hizo mayor, él regresó al palacio donde la hija del faraón lo crió como un niño, como un hijo propio, ¿no? Entonces cuando ya Moshe era joven, él dejó el palacio y descubre la dureza que están atravesando sus hermanos, y él ve como un egipcio que está dándole duro a un hebreo, y entonces mata al egipcio, ¿no? Al siguiente día él ve a 2 hebreos que están peleando, y cuando les llama la atención, ellos le dan a entender que ellos conocían lo que Moshe había hecho el día anterior, y así fue como Moshe se vio obligado a huir a Madián. Allí él tiene un encuentro donde él rescata, defiende a las hijas de Yetro y se casa con una de ellas que se llamaba Tzipporá, y se convierte en un pastor de las ovejas de su suegro. Mientras tanto, el sufrimiento de los Bené Israel en Egipto empeora, y su clamor subió hasta Elohim. Y mientras que Moshe estaba pastoreando sus animales, él se encuentra con un arbusto ardiendo donde el Eterno se le aparece, le instruye que vaya donde Faraón y le exija que deje ir a su pueblo para que ellos le puedan servir. En un principio Moshe se opone diciendo que él tenía un defecto en el habla que había adquirido mientras estaba en palacio, y así que el hermano de Moshe, Aarón, fue entonces designado para servirles como portavoz. En Egipto, tanto Moshe como Aarón juntaron a los ancianos de Israel y les contaron que su tiempo de salvación había llegado, y el pueblo les creyó. Pero Faraón rehusó dejarlos ir e incluso intensificó el sufrimiento de Israel. Aumentó la carga de su trabajo a los esclavos hebreos, ordenando a los capataces que ya no les dieran más paja a los Bené Israel para que pudieran hacer sus ladrillos. Ahora pues tenían que los israelitas ir a los campos ellos mismos a recoger la paja, pero al mismo tiempo mantener la misma cantidad, la misma cuota de producción de ladrillos. Y entonces Moshe ya no pudo aguantar más el dolor de sus hermanos,
Y él se torna hacia Yahweh diciendo, ¿por qué has permitido este mal que suceda a este pueblo? Y entonces Yahweh le promete que la redención, que la liberación estaba a mano. Y dice, ahora tú verás lo que yo le haré a Faraón, porque yo le atacaré, le golpearé con mano fuerte, y él tendrá que dejar ir a mi pueblo, dice Yahweh, ¿no? Y él los hará salir de ahí de su tierra. Luego el Eterno se revela a sí mismo a Moshe y expresó utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los Bnei Israel de Egipto, liberarlos de su esclavitud, redimirlos y poseerlos como su propio pueblo elegido en el monte Sinaí. Así, él los llevaría a la tierra que él prometió a Israel, a Jacob, como su herencia eterna, permanente. Una y otra vez Moshe y Aarón vinieron ante Faraón para exigirle en el nombre de Yahweh que dejara ir a su pueblo para que ellos pudieran servirle en el desierto. Y una y otra vez Faraón lo rechazó. Incluso lo que era la vara de Aarón se convierte en una serpiente que se traga las varas mágicas de los hechiceros egipcios, que también se habían convertido en serpientes. A pesar de ello, Faraón insiste en no dejar ir a los hebreos y Moshe tiene que advertirle de que el Eterno golpearía Egipto. Así se dieron varias plagas. Las primeras 7 plagas, en la primera plaga Aarón golpea el Nilo con su vara y las aguas se convierten en sangre. La segunda plaga es la de las ranas. La tercera es la de los piojos que infestan a todos los hombres y a las bestias. El 4 tiene que ver con hordas de animales salvajes y, según la tradición cristiana, de moscas que invaden las ciudades. La quinta es una pestilencia que mata a los animales. La sexta son unas llagas que afligen a los egipcios. Y la séptima plaga trata de un granizo y fuego que se combinan para caer desde los cielos, ¿no? Golpeando a los egipcios. A pesar de ello, el corazón de Faraón se endureció y él no dejó ir a los Bnei Israel. Y luego pues vinieron las siguientes 2 plagas, la octava, que era la de langostas, que destruyó todas las cosechas y todos los alimentos. Y en noveno lugar, la novena plaga era la tiniebla, la oscuridad que se había presentado. En esos instantes fue cuando a los israelitas el Eterno les instruye que traigan un sacrificio especial para Pesaj, para pasar de largo, para que el Eterno pasara su castigo de largo. Y este sacrificio tenía que ser un cordero o un cabrito que debía sacrificarse y cuya sangre tenía que embadurnir los portales y los dinteles de cada uno de los hogares israelitas. Así el Eterno pasaría de largo cuando él viniese a matar a los primogénitos egipcios, y la carne tenía que comerse asada y se tenía que comer a lo largo de esa noche junto con panes sin levadura, con matzá y con hierbas amargas. Y de esa manera llega la 10ª plaga sobre Egipto y todos los primogénitos de Egipto son muertos a la mitad de la noche, aquí a mediados del mes de Abib o de Nisán. Luego, ya con la muerte de su propio primogénito, ya la resistencia del faraón, por último, se rompe y prácticamente le ruega a los Bnei Israel que se vayan de su tierra. Entonces ellos parten deprisa, los israelitas, porque no había tiempo ni siquiera para que la masa de su pan pudiera leudarse, y era la única provisión que pudieron llevarse. Pero antes de irse, ellos pidieron a sus
vecinos egipcios que les dieran cosas y les inundaron de oro, de plata, de vestimentas de un Egipto que era bastante poderoso económicamente. Y así se les dio a los Bene Israel la orden de observar cada año, ¿no?, una memoria, un recuerdo de ese éxodo que ellos habían vivido, y por eso, para recordar eso, quitan todo tipo de levadura, ¿no?, que pudiera haber en su posición, y durante 7 años solamente comen matzá, panes sin levadura, y le cuentan a sus hijos la historia de su salvación, de su liberación. Al poco tiempo de que se permitió que los Bene Israel se fueran de Egipto, Faraón cambia de opinión una vez más y los persigue con todo su ejército, con todos sus carros, para obligarlos a que regresen. Y entonces aquí es cuando ocurre uno de los grandes milagros, donde el Eterno, a través de Moshe, había abierto las aguas del Mar Rojo para que pudieran pasar los Bene Israel al otro lado, ¿no? Y cuando entraron los egipcios para perseguirlos, las aguas del Mar Rojo se cerraron y los egipcios y el faraón perecieron. Desde entonces se hicieron famosos los cánticos de agradecimiento y de Jalel al Eterno por haber librado a los israelitas de los egipcios y del faraón.
El séptimo día, después de la salida de los Bené Israel de Egipto, ellos habían alcanzado el mar de juncos y era un momento de gran suspenso. De pronto los Bené Israel se detuvieron a las orillas de este mar de juncos, mientras que el faraón y su enorme ejército estaba atravesando el desierto en una persecución ardiente. Y se escuchó un terrible alarido desde los miles de mujeres y niños y de los hombres cuyos rostros se clamaron hacia el cielo y oraron fervientemente. Y entonces muchas voces se levantaron coléricamente contra Moisés, y hubo hombres que se habían unido a los israelitas en el momento de su triunfo, pero que ahora parecía que estaban perdidos y ya les había golpeado el pánico. Y le dijeron a Moisés, es que no había tumbas lo suficientes en Egipto para que tú nos sacaras aquí en medio del desierto para morir. Y Moisés intentaba reasegurarles, diciéndole, no temáis, prepararos, que ya vais a ver la salvación que tendréis, porque Yahweh peleará por vosotros. Pero estas palabras de Moshe no les reaseguraron. La distancia entre los egipcios que avanzaban y los Bené Israel rápidamente se hacía más estrecho y se iba haciendo cada vez más pequeño. Y entonces el rostro, los ojos de Moshe se volcaron hacia los Hashamayim, hacia los cielos. Y él, al clamar, vinieron a él las palabras de Yahweh y le dijeron, háblalos, Bené Israel, y diles que avancen, porque tú levantarás tu vara y levantarás tu mano sobre el mar y lo dividirás. Y entonces en esos momentos el rostro de Moshe se iluminó y él gritó, al mar, avancemos hacia el mar, porque Yahweh dividirá las aguas por vosotros. Pero los Bené Israel tuvieron un momento de duda porque veían las olas que estaban golpeando contra la orilla, y de pronto Moshe sintió un profundo dolor en su corazón. ¿Acaso en estos momentos de urgencia fallarán mis hermanos? ¿No mostrarán ellos una emuná absoluta en la dabar de Yahweh? Pero al siguiente momento escuchó como un golpe de agua y vio como Nachshon, el hijo de Aminadab, había puesto pie en el mar, y apenas los pies de Nachshon tocaron las aguas del mar de juncos, entonces las aguas se partieron. Dicen algunas de las historias de los sabios que se partieron en 12 carriles, una para cada una de las 12 tribus, y que los Bené Israel corrieron por en medio del fondo del mar y estaba seco y estaba endurecido y era fácil caminar sobre ello después de haber estado luchando por poder caminar sobre las arenas del desierto. ¿Quién era este hombre valiente?, se preguntaban los sabios. ¿Quién era Nachshon, el hijo de Aminadab? Él era el príncipe de la tribu de Yehudá. Él era el tataranieto de Yehudá, aquel bravo hijo de Jacob, valiente hijo de Jacob, cuya valentía fue una inspiración para sus hermanos. Y así, Nachshon, el hijo de Aminadab, fue un descendiente valioso de Yehudá y un príncipe que realmente le dio honor a su tribu, y él se sintió enormemente honrado y amado por todos los Bené Israel. Y por eso, un año más tarde, en el primer día de Abib, cuando ya se levantó el Mishkan, el tabernáculo, un año después de todo esto, él fue el primero en ofrecer su holocausto sobre dicho Mishkan. Así, los Bené Israel que alegremente habían cruzado el Mar Rojo, y de pronto, fíjense, maravilla de maravillas, a cada lado de ellos estas poderosas aguas del mar se habían apilado como unas enormes paredes de cristal que formaban como una especie de techo sobre sus cabezas, de tal manera que ellos pudieran pasar como si fueran túneles que Yahweh había escarbado
reservado para ellos en medio del mar. Y así delante estaba la columna de fuego que iluminaba su pasaje, y ellos podían ver a través de estas claras paredes de agua. Y nuevamente el fondo del mar estaba seco y era suave, y los Bené Israel podían caminar con facilidad encima del fondo del mar. Y aquí y allí podía surgir esa agua, esa dulce agua que venía de las paredes del mar en cada lado. Así que si cualquiera de ellos pasara por ahí, podía refrescarse. Al final, cuando ya los Bené Israel habían salido del mar, el último de los egipcios había entrado al mar. Y en esos momentos, Yahweh hizo que las paredes de agua se colapsaran y que todos los egipcios quedaran golpeados y ahogados. Ahim Ahayot, esta historia es fascinante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver mucho, porque en estos momentos nosotros estamos viviendo momentos parecidos de esclavitud. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de la mundanería. Nuestras vidas están llenas de amor por dinero, que es uno de los dioses contrarios a nuestro Elohé. Estamos viviendo la vida como si lo único que importase fuese el dinero, la comodidad, el consumismo. En estos momentos, Ahim, es importante que salgamos de Egipto. Es importante que dejemos toda esa mundanería, todas esas costumbres, que salgamos de Egipto, que salgamos de Babilonia, que nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahim Ahayot, en las últimas 5 o 6 semanas, diversos Ahim, diversas Ahayot, no solo aquí en Inglaterra, sino en otros países, en Argentina, en México, en Venezuela, en Chile, se han estado juntando, han estado arrepintiéndose de sus faltas, de sus pecados, de sus vidas, queriendo cambiar sus vidas, tener una vida nueva, cruzar al otro lado del mar, cruzar al otro lado para realmente ser dignos Bené Israel y realmente merecerse el ser llamados hijos de Elohim. Por eso ahora yo quisiera que realmente entendamos quiénes somos. Nosotros somos, en primer lugar, no cualquiera, somos nación santa. Somos real sacerdocio, y si nosotros somos real sacerdocio, pues nosotros somos como Aarón, nosotros somos como Moshe, y tenemos que levantarnos para dirigir y para orientar a nuestros Ahim a través de ese desierto de tribulación, de tentaciones, de pruebas que están pasando. Ahim Ahayot, en alegría, con amor, con diversión. Si tú quieres ahora mismo, hasta te puedes levantar ahí donde estás y al escuchar el próximo Halel, te puedes poner a danzar, honrando y exaltando a tu Elohé, diciéndole que tú estás dispuesta a cruzar el mar, que tú estás dispuesto aquí a cruzar el mar de juncos al otro lado, que todos tus enemigos quedarán derrotados, que los egipcios morirán ahogados en el propio mar que a ti te está sirviendo de salvación y de salida. Sal de allí. Deja ya esa vida de pecado, deja la esclavitud, no sigas siendo esclavo de una vida alejada de nuestro Elohé. Compórtate como tú eres real sacerdote, y levántate ahora y exalta a tu Elohé. Sacrificio espiritual, puedas aceptar el
Amén. Entonces, Ajim Hayot, ¿qué vamos a hacer desde ahora, desde que escuchamos esto, hasta este viernes 22 de abril, cuando ya empecemos la celebración de Pesaj? Pues lo primero que tenemos que hacer es, en el sentido físico, eliminar todo tipo de harina, de levadura, de cualquier tipo de producto como la sal de soda o el baking powder o alguna cosa, harina por ejemplo preparada. Todo eso es en la parte material, hay que eliminarlo, hay que botarlo, ¿no? Hay que deshacerse de él. Lo que hacen algunos hermanos judíos ortodoxos es quemarlo en el último día. Ustedes incluso lo pueden regalar a personas que no son Bene Israel, ¿no? Uno lo puede regalar también. Entonces lo importante es que hasta el jueves 21, máximo el viernes 22 por la mañana, hay que eliminar todo el hametz, toda la levadura de nuestra casa. De la misma manera, nosotros tenemos que eliminar toda levadura de nuestra vida espiritual. Si tú recuerdas a algún hermano, alguna hermana con quien tú estés mal, entonces acércate, pídele perdón o perdónale. Trata de poner paz con él. Recuerda esas palabras que decía Yeshua, que si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes contienda con tu hermano, entonces que dejes tu ofrenda al pie del altar y que vayas primero a reconciliarte con tu hermano. Tienes que eliminar hametz, todo tipo de pecado en tu vida espiritual, renunciar a todo tipo de maldición que pueda haber en tu vida, todo espíritu de miseria, todo espíritu de mentira, todo espíritu de robo. En muchas de nuestras congregaciones los hemos estado haciendo a lo largo de las últimas 5 o 6 semanas, y el día de domingo, el día de ayer precisamente, muchos se han sumergido, han hecho tevilá para poderse purificar y en el nombre de Yeshua. Luego, llegado el viernes, ya no es un Shabbat normal, es un Shabbatón, es un Shabbat más fuerte. Ustedes desde el jueves hasta el viernes tienen que ir preparando todo, ¿no? Y la costumbre israelí es comer cordero. Muchos de nuestros ajim judíos no comen cordero, comen otra cosa. Ese es su problema. Nosotros lo que tenemos que hacer es comer cordero, porque es el recuerdo, es en memoria del cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es de ese cordero que nosotros estamos recordando, su carne y su sangre. Luego, Ajim Hayot, yo voy a estar publicando en mi página de Facebook. Yo soy el Roé Miguel Baruch Koselev. En mi página de Facebook ustedes van a poder descargar una guía para poder celebrar el Seder de Pesaj, es decir, la fiesta, la conmemoración
¿no? Y entonces este viernes, antes de oscurecer, encienden las velas y ustedes pueden leer esta guía y pueden ir siguiéndolo. Tienen que tomar vino. Yo les recomiendo que cuanto más pronto descarguen esa guía, ¿no? Como les digo, va a estar desde el martes ya disponible. Estúdienlo, ¿no? Y así pueden saber que ustedes necesitarán vino, el significado de cada una de las 4 copas de vino. Entonces, así ustedes tomarán esas 4 copas de vino y usarán panes sin levadura. Estudien, ¿no? Lo que es la guía que yo voy a publicar. El día sábado 23, ustedes tienen que seguir diferentes lecturas, las voy a publicar. Hay lecturas del libro de Éxodo 12, Pasuquín del 21 al 51, y también hay lectura del libro de Números 28, Pasuquín del 16 al 25, y como Haftarah se lee Josué, capítulo 3, Pasuquín del 5 al 7, capítulo 5, Pasuquín del 2 al 6, 1, y luego la Pasuk 6, 27, capítulo 6, 27. A lo largo y deben de tener un día festivo este sábado con mucha alegría, no tienen que hacer la bendición arónica para sus familiares, para las personas que están con ustedes, ¿no? Y luego, pues a partir del domingo ya empiezan ustedes cada día a tener lecturas. Yo voy a sacar la lectura que se tiene que hacer cada día durante 8 días, desde el primer día de Pesaj hasta el último día, el día 30 de abril, va a haber una lectura, y cada día también se debe de haber por lo menos un vaso de vino en Kiddush para poder celebrar esos días intermedios. Y así seguiríamos hasta el día Shabbat 30, el sábado 30 de abril, que también es una santa convocación, es una santa convocatoria donde se tienen que reunir. Si tú no tienes Keilah, entonces tienes que reunirte con tu familia para poder celebrar con ellos el hecho de que se esté cruzando el Mar Rojo. Es importante cada día, ¿no? Desde el sábado, desde el Shabbat, cada día, desde el 23 de abril hasta el 30 de abril, comer un pedazo de pan sin levadura. Algo sin levadura, porque es importante recordar de que eso era lo que estaban comiendo mientras estaban en el desierto, recién salidos de Egipto, estaban comiendo panes sin levadura. Y así ustedes continuarán con todas las lecturas hasta el día 30. El día 30 es el 22 de Nisan, será el último día de Pesaj, se llama Aharón Shel Pesaj, ¿no? Y hay unas lecturas especiales también, es un día de fiesta. Esa noche, para los que somos creyentes en Yeshua HaMashiach, esta noche del sábado 30 de abril al domingo 1 de mayo sería la fiesta de Habikurim, y sería también una fiesta conmemorando la resurrección de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vamos a acabar el programa de hoy deseando un feliz Pesaj para todos mis Ajim Ajayot, que lo pasen muy bien, que sigan el Seder, que estén limpios ante el Eterno. Y vamos a terminar el programa de hoy con una canción muy especial que se llama Adon Olam. Es una canción que es dedicada a nuestro Señor del universo, a nuestro Adón del universo, y este Adón del universo que estuvo allí en el principio, en la creación, estará también cuando llegue el momento del reino mesiánico, y cuando llegue el momento también en que tengamos unos nuevos cielos y una nueva tierra. Él es Adon Olam, Él es Adón del universo, y vamos a
escuchar este Halel, y si tú lo conoces, cántalo, estará en español y en hebreo. Shabbatov y Chag Sameach Pesach. Shalom Shabbatov. Señor del mundo, fue y precedió el existir de toda la creación. Todo nació siguiendo su voluntad y soberano la creación lo proclamó. Y cuando todo deje de existir, Él siempre reinará con su majestad. Él es, eternamente será, su eterna gloria por siempre perdurará. Señor del mundo precedió el existir de la creación, todo nació su voluntad, la creación lo proclamó. Cuando todo terminará, Él reinará con majestad. Él fue, Él es y Él será, Él siempre, Él perdurará. Señor del mundo precedió el existir de la creación, todo nació su voluntad, la creación lo proclamó. Cuando todo terminará, Él reinará con majestad. Él fue, Él es y Él será, perdurará. Él fue, Él es y Él será, perdurará. נסע בחץ הכל הזר מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נסע בחץ הכל הזר מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה ותפארה והוא הווה והוא יהיה ותפארה